En este video presentaremos la segunda parte de la unidad 1 de vectores, refiriéndonos principalmente a los temas de producto vectorial y producto mixto. Aquí pueden observar los principales temas que veremos en este video. Bien, vamos a definir previamente o a repasar, para aquellos que ya lo han visto, el tema de determinantes, ¿sí? Previo a la definición de lo que es el producto vectorial. Vamos a referirnos a determinantes de segundo orden o de tercer orden de acuerdo al espacio donde estén esos vectores, ¿sí? Si nosotros trabajamos, ¿sí?, con vectores, por ejemplo, A, que tiene componente A1 y A2, y un vector B, ¿sí?, que tiene componentes B1 y B2, ¿sí?, ¿a qué espacio pertenecen estos vectores? Estos vectores van a pertenecer a R2, ¿sí? O sea, los voy a poder graficar en el sistema cartesiano XY, ¿sí? Un vector va a tener un vector A, ¿sí?, va a tener componentes A1, ¿sí?, en X y A2 en Y, y otro vector, ¿sí?, llamémosle P, ¿sí?, va a tener una componente en el eje de las Y y un componente en el eje de las X, ¿sí? Estamos trabajando en el plano. Ahora, podemos llamar, ¿sí?, el determinante de orden 3 cuando trabajamos con vectores, ¿sí? A, suponete que tiene componentes A1, A2 y A3, ¿sí? Un vector B, que tiene componentes B1, B2 y B3, y un vector C, ¿sí?, que tiene componentes C1, C2 y C3, ¿sí? En este caso estamos trabajando con vectores que pertenecen a R3, ¿sí? O sea, para ubicarlos yo necesito el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí?, en el espacio tridimensional como hablábamos en el video anterior, ¿sí? Entonces, si yo hago referencia, ¿sí?, al determinante entre dos vectores, ¿sí?, cuyas componentes son A1, A2, B1 y B2, estoy haciendo referencia a un determinante de orden 2 y a un determinante de orden 3, ¿sí?, cuando calculo con vectores que estamos trabajando en el espacio tridimensional. Bien, quiero que acá quede claro algo muy importante. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el determinante, ¿sí?, con las componentes de dos vectores o 3 en R3, pero aún no vamos a calcular el producto vectorial, ¿sí? No vamos a calcular el producto vectorial, sí vamos a ver cómo se utiliza el determinante, ¿sí?, cómo se calcula, ¿sí?, cómo se utiliza esta herramienta matemática. Suponete que nosotros tenemos dos vectores, ¿sí?, como tenemos en la primera parte, ¿sí?, que están ubicadas las componentes, ¿sí?, de manera horizontal, ¿sí? Entonces vamos a hacer un arreglo de manera que me quede el vector A, las componentes del vector A de manera horizontal en el primer renglón y las componentes del vector B arregladas de manera horizontal en el segundo renglón, ¿sí? Entonces me va a quedar A1, fíjense que no estamos escribiendo en negrita porque son números, son las componentes de los vectores, ¿sí? Y acá A2. B1 y B2 son las componentes del vector B, y esto, ¿sí?, cuando calculamos el determinante se lo coloca las barras, ¿sí?, se coloca entre barras. Bien, y para calcular el determinante, ¿sí?, de orden 2 no es otra cosa que una suma, ¿sí?, bueno, en realidad se transforma en una resta, en este caso, una resta entre dos términos, ¿sí? ¿Cuáles son cada uno de esos términos? Es el producto cruzado, ¿sí? Primero la diagonal desde arriba hacia abajo sería A1 por B2, ¿sí?, menos A2 por B1, sería la diagonal pero en sentido contrario, A2 por B1, ¿sí? Entonces me va a quedar menos A2
por B1. ¿Sí? Esto son todos números, ¿sí? Porque son valores de las componentes de esos vectores. Entonces, si yo hago la cuenta, esto me da como resultado un número. ¿Sí? Cuando yo determino, ¿sí? O calculo el determinante, obtengo como resultado un número. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Bien. Ahora, en el caso que yo tenga tres vectores, ¿sí? En R3, ¿sí? Supongamos el vector A que tiene componentes A1, ¿sí? A2 y A3, ¿sí? Arreglo las componentes de manera que me queden de forma horizontal, en el primer renglón se llama. Ya esto lo vamos a ir introduciendo, chicos, porque vamos a trabajar, tenemos una unidad exclusiva de determinantes, ¿sí? Pero ahora necesitamos que ustedes sepan cómo se usa al menos el determinante para el producto vectorial, ¿sí? Luego, en el segundo renglón, ¿sí? De manera horizontal vamos a colocar las componentes del vector B, y en el tercer renglón vamos a colocar las componentes del vector C, ¿sí? Y todo esto queda entre barras, significa que vamos a calcular un determinante, ¿sí? Bueno, para calcular el determinante de un sistema en R3 hay más de una forma, ¿sí? Vamos a ver en principio, ¿sí? La forma de los cofactores, ¿sí? La forma de los cofactores, ¿cómo es? Yo primero, ¿sí? Voy a tachar la primer columna y la primer fila, ¿sí? Entonces, el valor que me queda en común, ¿sí? Entre la línea vertical y la línea horizontal es A1, ¿sí? Y entre esto que me queda, este A1 me va a quedar multiplicando el determinante que me queda con los valores sin tachar, ¿sí? O sea, en este caso me va a quedar, ¿lo ven acá? Me va a quedar el determinante de B2, B3, C2 y C3, ¿sí? Esto sería el primer término, ¿sí? Luego vamos a tener otro término que lo vamos a obtener, ¿sí? Tachando. Nuevamente, vamos a tachar. Siempre tachamos la primera fila, pero vamos cambiando la columna. Ahora vamos a tachar la segunda columna. El valor que nos queda acá, ¿sí? Es el A2. Pero el A2, ¿sí? Resta, ¿sí? Acá tenemos el primero que suma. En este caso vamos a tener una resta. Y en el tercero vamos a tener de vuelta una suma, ¿sí? Entonces, me va a quedar menos el valor que queda en común entre las dos líneas, entre la línea vertical y la horizontal. ¿Cuál sería? En este caso sería A2, ¿sí? Por el determinante, ¿sí? ¿De quién? De los valores que me quedan sin tachar. En este caso me va a quedar en la primera fila o en el primer renglón B1, B3, y acá me va a quedar C1 y C3, ¿sí? Esto sería, ¿sí? El segundo término, ¿sí? Me va a quedar todo el primer término, ¿sí? Menos todo el segundo término, ¿sí? Este sería el segundo término. Más, dijimos que el tercer término lo vamos a obtener de, tachamos, ¿sí? Tachamos. Siempre la primera fila y ahora la tercera columna, ¿sí? Pero la tercera columna es positiva, entonces me va a quedar acá más A3, que es la componente que queda en común entre tachar la primera fila y la tercera columna, entonces me va a quedar A3 por el determinante de los valores que me quedan sin tachar. En este caso sería B1, B2, y acá me va a quedar C1 y acá me va a quedar C3, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo tenemos expresado, ¿sí? El determinante, ¿sí? Lo pueden ver acá. Tenemos el determinante de tres vectores arreglados en fila o en renglones va a ser A1 por el determinante de B2, B3, C2, C3. Es lo mismo que tenemos acá en el primer término, ¿sí? Luego tenemos menos, ¿sí? El A2 por el determinante del
B1, B3, C1, C3, es lo que calculamos acá, más, ¿sí? Estamos en la el tercer cofactor, entonces acá estamos trabajando con el término positivo. Ya vamos a ver de dónde salen los signos estos, ¿sí? En la unidad de determinante. Más A3 por el determinante de B1, B2, C1, C2, ¿sí? Entonces, bueno, a todo esto también lo podemos seguir trabajando, ¿sí? Si yo quiero trabajar un poquito más esta expresión, ¿sí? Que tenemos acá, me va a quedar igual a A1 por el determinante, ¿sí? Que cruzábamos, ¿sí? Me quedaba B2 por C3 menos B3 por C2, ¿sí? O sea que esto me va a quedar B2, vamos a seguir con el blanco, acá me va a quedar B2 por C3 menos B3 por C2, ¿sí? La segunda expresión, ¿cómo me va a quedar? Menos A2 por B1 por C3, ¿sí? Cruzado, esto por esto, menos esto por esto, en diagonales. O sea, sería B1 por C3, ¿sí? Menos B3 por C1, ¿sí? Más el A3 por el determinante de este que tenemos acá. Entonces me va a quedar nuevamente, multiplicamos cruzado menos la multiplicación de la otra diagonal, ¿sí? En el otro sentido. Entonces me queda esto B1 por C2 menos B2 por C1, ¿sí? Entonces así puedo calcular el determinante, ¿sí? Bien, entonces de esta forma se calculan los determinantes. Hay otra forma que se las voy a decir si quieren para calcular el determinante, ¿sí? Cuando tenemos un determinante de orden 3. La otra forma que hay, que a muchos les resulta más fácil, ¿sí? De calcular este determinante que tenemos acá de orden 3, es con las diagonales, ¿sí? Multiplicando las diagonales. Para hacer esta multiplicación lo que nosotros vamos a hacer es, podríamos imaginarnos, ¿sí? Pero si no lo podemos escribir acá como de manera auxiliar, ¿sí? Podemos escribir nuevamente la primera y la segunda columna la escribimos al costado derecho, ¿sí? O sea que acá me va a quedar el A1, acá me va a quedar el A2, acá me va a quedar el B1, acá me va a quedar el B2, C1 y C2, ¿sí? Esto lo escribimos de manera que nos ayude, ¿sí? En el cálculo. Entonces, vamos a hacer el producto, ¿sí? Con signo positivo de tres diagonales que van a ir desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. O sea que me va a quedar el producto de estos tres valores con el signo positivo, más el producto de estos tres valores, más el producto de estos tres valores, ¿sí? Y luego, con signo negativo, ¿sí? Me van a quedar los productos de las diagonales que van a ir desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? Me va a quedar el producto este, luego el producto de estos tres valores, ¿sí? Ahí les pongo el sentido, y luego el producto de estos tres valores, ¿sí? Bueno, acá le voy a poner el sentido de las flechitas negras, ¿sí? Que van desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y luego con signo negativo desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, si escribimos esto, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Fíjense la primera diagonal, ¿sí? La primera diagonal sería A1 por B2 por C3, ¿sí? La segunda diagonal con signo positivo va a ser A2, B3 y C1, ¿sí? Y la tercera diagonal va a ser A3 por B1 por C2. ¿Sí? Esos son los positivos, entonces los escribimos A1 por B2 por C3, ¿sí? Por ahí una forma bastante mnemotécnica, o sea, fácil de recordarse, ¿sí? A muchos les resulta más fácil
esta forma, ¿sí?, que estamos viendo ahora en lugar de la forma de los cofactores. Pero bueno, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? El segundo término con la segunda diagonal con signo positivo, ¿sí?, va a ser entonces A2 por B3 por C1, ¿sí? A2, ¿sí?, B3 y C1. A2, B3 y C1, ¿sí? Y la tercera diagonal negra, ¿sí?, que empieza con signo positivo también, es A3 por B1 por C2. A3 por B1 por C2, ¿sí?, menos el producto, el triple producto de la primera diagonal en azul, ¿sí? C1, B2, A3. C1, B2, A3, menos C2, B3, A1, C2, B3, A1, ¿sí?, que es esta diagonal que tenemos acá. Y me está quedando la última, que va a ser C3, B1 y A2. En este caso sería menos C3, B1 y A2, ¿sí? Entonces, de esta manera puedo calcular el determinante. Que si ustedes desarrollan esto un poquitito que está acá, ¿sí?, o sea, hacen las distributivas que nos estarían faltando, y van a ver que llegamos a lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos la distributiva del primer término, nos va a quedar A1 por B2 por C3, ¿sí?, que es exactamente lo que tenemos acá. Y acá voy a tener menos A1 por C2 por B3, ¿sí? En este caso sería el... acá me faltó el 1. ¿Sí? C3... no, A2. En este caso sería menos A1 por C2 por B3. Sería... esas dos distributivas serían estos dos términos, ¿sí? Acá me va a quedar menos A2 por B1 por C3 menos, ¿sí?, A2 por B1 por C3, que sería este término. Y si hago la distributiva acá, me queda menos con menos, más sería, ¿no? Entonces me va a quedar A2 por B3 por C1. A2 por B3 por C1, ¿sí? Y luego si hacemos esta distributiva acá, ¿sí?, me va a quedar A3 por B1 por C2, A3 por B1 por C2, y acá me va a quedar menos A3 por B2 por C1, ¿sí?, que sería este término. Fíjense que son dos formas que llegamos obviamente al mismo resultado, ¿sí? Bueno, unas son trabajadas de distintas formas, pero que llegamos, obviamente, vamos por distintos caminos, pero que llegamos al mismo resultado, ¿sí? Ustedes pueden usar la que más fácil les resulte en el cálculo. Bien, insisto con que lo que estuvimos viendo es cómo utilizar la herramienta matemática del determinante, ¿sí? Aún no entramos en lo que es la definición del producto vectorial. Bueno, lo que vamos a ver ahora sí es la definición del producto vectorial, ¿sí?, en la forma de las componentes, ¿sí? Vamos a definir el producto vectorial entre dos vectores A y B que tienen componentes A1, A2, A3, y el vector B tiene componentes B1, B2, B3, como, fíjense cómo es la notación, ¿sí? A, producto vectorial o producto cruz, con una cruz justamente, y el otro vector, ¿sí?, el vector B, ¿sí? Con el producto punto nosotros hacíamos A punto B, ¿sí? Esa es la diferencia en la notación cuando queremos hacer referencia a un producto punto o a un producto cruz. Ese producto cruz está dado por esta forma, ¿sí? Vamos a ver de dónde surge esta forma. Fíjense las expresiones, ¿sí? A2 por B3 menos A3 por B2. Esto no es otra cosa, ¿sí?, que el determinante de este arreglo, ¿sí? El arreglo de estas componentes A2, A3, B2, B3, ¿sí? El determinante, ¿sí?, de orden 2 de este arreglo de componentes me queda esto. Y me va a quedar multiplicado por el versor I, ¿sí? Luego, esta expresión, que a simple vista parece compleja,
no es otra cosa que un determinante también, el determinante del arreglo de estas componentes, ¿sí? A1, A3, B1, B3. Si el determinante de esto, entonces me va a quedar A1 por B3 menos A3 por B1, que es lo que tenemos acá. Y eso me va a quedar multiplicado por el versor J. Lo mismo sucede en el tercer término, ¿sí? Ahora, si yo analizo esta expresión, fíjense que esto no es otra cosa que un determinante de orden 3, ¿sí? Donde yo en el primer renglón pongo los versores I, J, K. En el segundo renglón pongo las componentes del primer vector que me está multiplicando, en este caso es A, ¿sí? Y en el tercer renglón pongo las componentes del segundo vector, ¿sí? En este caso serían las componentes del vector B, ¿sí? Bueno, si calculamos el determinante de orden 3, ¿sí? Van a ver que llegamos exactamente acá. Fíjense que con el método de los cofactores, ¿sí? Tachamos la primera columna, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Voy a tachar de esta forma, así podemos ir bien. Tachamos la primera columna y la primera fila. Entonces, en común me queda I, que sería esta I que está acá. Y luego me queda el determinante, ¿sí? De los elementos que no están tachados. Sería A2B2, A3B3. Es esto que tenemos acá, ¿sí? Luego el segundo término, recuerden que era negativo, ¿sí? Era negativo. J, o sea, tendríamos negativo. Tachamos la primer fila, ¿sí? Tachamos la primera fila y la segunda columna, ¿sí? Y me va a quedar el determinante de A1, A3, B1, B3. Es exactamente lo que tenemos acá, ¿sí? Multiplicado por el elemento que tenemos en la intersección de las dos líneas, ¿sí? La línea horizontal y la vertical, que sería el versor J. Por eso me queda multiplicado por el versor J. Y luego me va a quedar un tercer término, ¿sí? Que tengo que tachar la primera fila y la tercera columna. El elemento en común es el versor K, ¿sí? Recuerden que estábamos trabajando, en este caso, cuando trabajábamos con los cofactores, este término era positivo, ¿sí? De ahí surge el positivo S. Y el determinante de A1, A2, B1, B2 es el determinante que tenemos acá, ¿sí? Entonces, la herramienta matemática que usamos para calcular el producto vectorial entre dos vectores es el determinante, ¿sí? Y nosotros cuando calculamos el determinante, ¿sí? De esta forma vamos a obtener como resultado un vector, ¿sí? Porque si a esto lo desarrollamos un poco, ¿sí? Este determinante me va a quedar un número multiplicado por el versor I, ¿sí? Todo este determinante, que equivale a esta multiplicación, me va a quedar un número multiplicado por el versor J, más el determinante de orden 2, este que tenemos acá, ¿sí? Que es lo mismo que expresarlo de esta manera, multiplicado por el versor J, ¿sí? Vamos a tener las tres componentes, ¿sí? De un vector en R3. ¿Estamos? Veamos ahora un ejemplo, ¿sí? De producto vectorial o producto cruz en la forma de componentes, ¿sí? Entonces, dados dos vectores A y B, ¿sí? Como tenemos acá, ¿sí? El vector A es 4i menos 2j más 5k, y el vector B que es 3i más j menos k. Entonces queremos hacer el producto, ¿sí? El producto entre estos dos vectores. Me va a quedar, lo vamos a hacer acá, A, ¿sí? Producto vectorial o producto cruz B, ¿sí? Entonces me va a quedar un determinante, ¿sí? Donde vamos a tener tres renglones, ¿sí? En el primer renglón vamos a poner los versores I, J y K.
En el segundo renglón vamos a poner las componentes del vector A. En este caso podemos ver que valen 4, menos 2 y 5. Y en el tercer renglón vamos a poner las componentes del vector B, que serían 3, 1 y menos 1. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? Bueno, podemos mirar un poquito acá arriba, ¿sí? Y me va a quedar igual a... Acá yo recomiendo usar el método de los cofactores, es mucho más simple, ¿sí? Entonces me va a quedar, primero, tacho primer columna, ¿sí? Tacho la primer columna y tacho la primer fila. Entonces, en común tenemos la I, ¿sí? Que lo vamos a poner acá. Acá vamos a tener el primer término. Menos, vamos a tener un segundo término. Más, vamos a tener un tercer término. El primer término entonces me va a quedar en común, ¿sí? Es el versor I, que lo ponemos acá. Y me va a quedar el determinante de esto, ¿sí? Que sería menos 2 por menos 1, eso es 2, menos 5 por 1, que vale 5. ¿Sí? O sea, esto multiplicado por el versor I. ¿Sí? Podemos ponerle directamente 2 menos 5 es menos 3. Podemos ponerle directamente el menos 3. ¿Sí? Menos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tachar la primera fila nuevamente, pero ahora la segunda columna. Recuerden que acá teníamos el signo negativo cuando usábamos el método de los cofactores, ¿sí? Primero era positivo, negativo y después positivo. Entonces, en este caso me queda, por eso el menos este, y acá me va a quedar el J, el versor J, ¿sí? ¿Y el determinante de quién? Me va a quedar 4, 3, 5 menos 1. O sea que hago la multiplicación cruzada de 4 por menos 1 es 4, negativo. ¿Sí? Menos 5 por 3 sería menos 15. ¿Sí? Menos 4 menos 15 sería menos 19. Con este menos que antecede sería positivo 19. Entonces podemos poner directamente acá 19. ¿Sí? Más, cambio el signo, 19. ¿Sí? Y luego me queda el tercer y último término, ¿sí? Que vamos a obtenerlo tachando la primera fila y tachando la tercera columna, ¿sí? Este signo era positivo, por eso el positivo está acá. Y vamos a tener el K, ¿sí? Es el elemento en común en la intersección entre esas dos líneas, ¿sí? Entonces acá el determinante me va a quedar de los términos que no están tachados. El determinante de este arreglo me va a quedar 4 por 1 menos negativo 2 por 3. ¿Sí? 4 por 1 es 4. Menos negativo 2 por 3 es menos 6. ¿Sí? 4 menos negativo 6 es lo mismo que decir 4 más 6. ¿Sí? O sea que acá me quedaría entonces 10. 10K. ¿Sí? Entonces, este sería el vector resultante del producto vectorial entre estos dos vectores A y B. ¿Sí? Entonces tendríamos un vector como resultado. Bien, veamos ahora qué sucede cuando tenemos algunos productos cruz o productos vectoriales especiales, llamémosle. Veamos qué sucede cuando hacemos el producto vectorial entre versores. ¿Sí? Recuerden que los versores son vectores de módulo 1, ¿sí? Y particularmente estos versores I, J, K son siempre perpendiculares entre sí. ¿Sí? Toma cualquier par de ellos
y vas a ver que entre ellos tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Podés corroborarlo a eso con el producto punto, ¿sí? Que ya lo hemos visto. Ahora, si yo quiero hacer el producto, ¿sí?, vectorial entre dos versores, suponete entre el I y el J, ¿sí? Entonces, voy a hacer el determinante, ¿sí?, donde en el primer renglón siempre van a ir los versores I, J y K, ¿sí? En el segundo renglón van a ir las componentes del primer vector que estoy multiplicando. Podemos ver que las componentes del versor I son 1, 0, 0, ¿sí? Y en el tercer renglón van a ir las componentes del versor J, ¿sí? En este caso sería 0, 1, 0. Entonces, como resultado de esto, ¿qué obtengo? Y me va a quedar, primero recuerden, tachaba acá y me quedaba esto positivo, esto era negativo y esto era positivo, entonces me quedaba I por 0 por 0 menos 0 por 0, o sea, me va a quedar 0i, ¿sí? O sea, se cancela el primer término, menos, bueno, tachaba la primera fila y tachaba la segunda columna, decíamos, ¿sí? Con signo negativo es el que pusimos acá. Y me queda el J, ¿con qué determinante? 1 por 0 menos 0 por 0, esto es 0, ¿sí? O sea que 0J se me cancela el segundo término, ¿sí? Vamos al tercer término, ¿sí? Tengo entonces que tachar la primera fila y la tercera columna, ¿sí? El elemento en común es el K, o sea que acá me va a quedar con signo positivo K por ¿cuánto? 1 por 1 menos 0 por 0, ¿sí? Esto sería 1. 1 por K, 1 es un escalar, ¿sí? O sea, no se pone directamente. Lo que me da como resultado, ¿sí?, este producto vectorial de I por J es el versor K, ¿sí? Si ustedes hacen el mismo análisis para J por K, les va a dar el versor I, y para K por I les va a dar el versor J, ¿sí? Ahora veamos lo siguiente, veamos si es lo mismo hacer I por J o J por I. Veamos qué sucede si cambiamos el orden de estos versores y ahora en vez de hacer I por J hacemos J producto vectorial I, a ver si llegamos al mismo resultado. Esto como me va a quedar, el determinante, en la primera fila ponemos siempre los versores I, J, K, ¿sí? Luego, en la segunda fila ponemos las componentes del primer vector, J. Tiene componente 0, 1, 0, ¿sí? Y en el tercer renglón ponemos las componentes del segundo vector que está multiplicando, que sería 1, 0, 0, ¿sí? Cerramos el determinante. Entonces, esto me va a quedar, esto lo podemos hacer ya un poquito más rápido, tachamos la primera fila y la primera columna de manera imaginaria, ya sabemos que es un término positivo, entonces me va a quedar I por el determinante de 1 por 0, ¿sí? 1 por 0 menos 0 por 0, me queda 0, o sea, este término, ¿sí?, se cancela. 0 por I me va a quedar el vector nulo, o sea, este término se cancela. Menos, tachamos, ¿sí?, ya lo podemos hacer de manera imaginaria, ¿sí? Primer fila y segunda columna, recordamos que era signo positivo, signo negativo, por esto este negativo, y me va a quedar J, ¿sí?, por ¿quién? 0 por 0, ¿sí?, este 0 por este 0, menos 0 por 1, o sea, eso me da 0, ¿sí? O sea que se me cancela el segundo término. Más, tachamos la primera fila, ¿sí?, tachamos la primera fila, tachamos la tercera columna y me va a quedar en común el versor K por ¿cuánto?
0 por 0 menos 1 por 1. ¿Sí? Esto me va a quedar entonces menos K. Menos 1, ¿sí? Que me cambie el signo este. En definitiva, me va a quedar esto menos K. O sea que todo este producto vectorial de J por I me va a dar menos K. Ahora pregunto, ¿sí? I por J es lo mismo a decir J por I. ¿Sí? Fíjense los resultados. ¿Qué sucede con el resultado? Obtenemos el mismo vector. Cuando hacíamos I por J obteníamos K. Ahora cuando hacemos J por I obtenemos el vector menos K. En realidad lo que está sucediendo es que influye, ¿sí? O sea, el orden en que multipliquemos. No se cumple la propiedad conmutativa en el caso del producto vectorial, ¿sí? Entonces, en este caso si hacemos J por I me queda igual a menos K, ¿sí? Si hacemos K por J me queda menos I. Y si hacemos I por K me queda menos J. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa si multiplicamos una última prueba? ¿Qué pasa si multiplicamos vectorialmente un vector por sí mismo? ¿Sí? Acá tenemos tres vectores. Tomemos uno de estos. ¿Qué pasa si hacemos un vector multiplicado vectorialmente por sí mismo? ¿Sí? Por ejemplo, I por I. ¿Sí? Entonces me va a quedar el determinante en el primer renglón IJK. ¿Sí? Segundo renglón, las componentes del primer vector, 1, 0, 0. Y en el tercer renglón, las componentes del tercer vector, que son las mismas que el segundo, porque estamos multiplicando a un vector por sí mismo. Particularmente un versor. ¿Sí? Entonces, bueno, primero vamos a ponerla ahí y me va a quedar 0 por 0 menos 0 por 0. Este término se cancela. Menos J por el determinante de 1 por 0 menos 0 por 1, esto es 0. Este término también se cancela. ¿Sí? Y acá me va a quedar K, o sea, más K por el determinante de 1 por 0 menos 0 por 1. Esto es 0, se cancela. Por lo tanto, obtenemos como resultado el vector nulo. Es un 0 negrita, ¿sí? Se le marca bien la negrita. Entonces, ¿qué significa? Cuando multiplicamos a un vector, ¿sí? O a un versor por sí mismo, me da como resultado el vector nulo. ¿Sí? J por J, ¿cuánto me va a dar? El vector nulo, es el mismo vector. Y K por K, ¿cuánto me va a dar? El vector nulo. ¿Sí? Bien, continuemos. Veamos ahora las propiedades del producto cruz o producto vectorial, ¿sí? Veamos en el inciso 1, ¿sí? La propiedad que, bueno, parte de lo que acabamos de ver, ¿sí? Dados dos vectores no nulos, A y B, ¿sí? El producto vectorial entre ellos es igual a 0 si uno de esos dos vectores es el vector nulo, ¿sí? También lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, va a dar el vector nulo si estos dos vectores son iguales, ¿sí? Bien, en el inciso 2, ¿sí? La segunda propiedad tenemos que A producto vectorial B es igual a menos B por A, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo acá es que no se cumple la propiedad conmutativa, ¿sí? Recuerden que lo estuvimos viendo también recién con los versores que me daban signos opuestos. Entonces, se cumple la igualdad siempre y cuando cambiemos de signo, ¿sí? En uno de los dos miembros. Cumple con la ley distributiva, ¿sí? O sea, A producto vectorial B más C es lo mismo que decir A producto vectorial B más A producto vectorial C. ¿Sí? Es una ley distributiva. Luego si tenemos A más B producto vectorial C, también cumple con la ley distributiva. ¿Sí? Me va a quedar
A producto vectorial C más B producto vectorial C. ¿Sí? Luego, si tenemos otra propiedad, es que si tenemos un vector que está multiplicando vectorialmente a otro vector premultiplicado por una constante, por un escalar, por un número, entonces esto, fíjense que es lo mismo que ese escalar multiplique al otro vector y ahí tengamos el producto vectorial con B. ¿Sí? O también que hagamos el producto vectorial de los dos vectores y los premultipliquemos por ese escalar. Se mantiene siempre la igualdad. ¿Sí? El inciso 6 lo vimos anteriormente, era el producto vectorial entre dos vectores iguales, me daba el vector nulo. ¿Sí? Y fíjense, este inciso 7 me queda un vector A. ¿Sí? Esto, fíjense, lo que tenemos en paréntesis A, producto vectorial B, es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un producto vectorial. Entonces, acá lo que me dice que hay un producto primero punto y después vectorial. ¿Sí? Cuando se cumple esto, me queda que me va a dar como resultado el vector nulo. ¿Sí? Y en el inciso 8, lo que estamos viendo es muy parecido, nada más que toma el otro vector, sería el vector B, fuera del paréntesis. B, producto punto A, producto vectorial B, esto es igual a 0. Esto ya lo podemos ver un poquito más adelante, a ver si realmente se cumple. O sea, se cumple, ¿sí? Para demostrarlo cómo se cumple. Bueno, veamos el inciso 3, ¿sí? De las propiedades, donde expresa la ley distributiva, ¿sí? O sea, el producto vectorial entre dos vectores, donde uno de esos dos vectores es una suma, ¿sí? De vectores. Así que tenemos un vector A que tiene componentes A1, A2, A3 y otro vector que es B más C. O sea, tendrá componente en X, B1 más C1, componente en Y tendrá componentes B2 más C2 y componente en Z tendrá B3 más C3. ¿Sí? Entonces, si hacemos el producto, ¿sí? El producto vectorial entre A por B más C, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un producto vectorial, donde me va a quedar un determinante, ¿sí? De A2 a 1 y acá me va a quedar B2 más C2 y acá me va a quedar B3, B3, este es 3, y acá me va a quedar B3 más C3, ¿sí? Todo esto multiplicado por el versor I, menos un determinante, ¿sí? Que va a ser A1, A3 y acá me queda B1 más C1 y acá me queda B3 más C3, ¿sí? Todo esto por J. Más el determinante de A1, A2 y acá me queda B1 más C1, B2 más C2. Esto por K. Bien, esto lo podemos trabajar, entonces trabajamos con estos determinantes y me va a quedar este producto cruzado, ¿sí? Menos este producto cruzado por I. Entonces, A2 por B3 más C3, ¿sí? Puedo ya directamente hacer la distributiva ahí, me va a quedar A2 por B3 más A2 por C3, ¿sí? Y todo esto me va a quedar menos A3 por B2 más C2, ¿sí? O sea, sería A3 por B2 más A3 por C2, ¿sí?
Y todo esto multiplicado por el versor i. ¿Sí? Menos. Ahora trabajamos el segundo determinante. ¿Sí? Me va a quedar A1 por B3 más C3 menos A3 por B1 más C1. Bueno, escribimos eso, entonces me queda A1 por B3 más A1 por C3, ¿sí? Menos, acá me falta un corchete, porque todo esto multiplica al versor i. Menos, acá me quedaría A3 por B1 más A3 por C1. ¿Sí? Y todo esto multiplica a J. Más, seguimos acá, más, me va a quedar el tercer determinante, me va a quedar A1 por B2 más A1 por C2 menos A2 por B1 más A2 por C1. Y todo esto multiplicando a K. ¿Sí? Ahora vamos a reescribir esta expresión, ¿sí? Reagrupando, ¿sí? Estos términos que les he marcado, ¿sí? Por ejemplo, A2, B3, menos el término este que tenemos acá, que es A3, B2. ¿Sí? Todo esto multiplicado por el versor i. ¿Sí? Luego vamos a agrupar estos términos. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos, ¿sí? A1, B3, ¿sí? Menos A3, B1. ¿Sí? Esto multiplicado por J. Más estos términos que tenemos marcado acá. Sería A1, B2, menos A2, B1. ¿Sí? Y esto multiplicado por K. Más, seguimos acá, más. Me va a quedar, ahora vamos a tomar los otros valores, ¿sí? Los que quedaron. O sea, vamos a tomar estos y estos de J y estos de K. Entonces, me va a quedar A2, C3 menos A3, C2, multiplicando ahí, ¿sí? Menos A1, C3 menos A3, C1 por el versor J más A1, C2 menos A2, C1, ¿sí? Multiplicando por K. Bueno, y ahora observemos un poquito esta expresión que nos quedó acá, ¿sí? Si nosotros observamos la expresión desde acá, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? La expresión, los tres primeros términos, fíjense que eso no es otra cosa que el producto vectorial entre A y B. ¿Sí? Y si nosotros observamos, ¿sí? Toda esta expresión, ¿sí? Los últimos tres términos, no es otra cosa que el producto vectorial de A por C. Por lo tanto, podemos decir, voy a borrar un poquito más, entonces podemos decir que el producto, ¿sí? De A, producto vectorial B más C, es igual a ¿quién? Al producto de A por B más el producto vectorial de A por C. ¿Sí?
Bien, podemos determinar entonces a través del teorema del criterio para vectores paralelos que dos vectores distintos de cero, ¿sí?, no nulos, A y B, son paralelos si solo si el producto vectorial de estos dos vectores me da igual al vector nulo, ¿sí? Esto lo estuvimos trabajando ya también cuando trabajamos los versores iguales, ¿sí?, que su producto vectorial me daba igual al vector nulo. Bueno, ahí ya hemos visto un poco lo que es este teorema, ¿sí? Entonces podemos determinar los vectores paralelos con la herramienta matemática del producto vectorial, ¿sí?, o producto cruz. Y tenemos la famosa regla de la mano derecha para determinar el sentido, ¿sí?, del vector resultante de un producto vectorial, ¿sí? Si yo tengo, como en este caso, ¿sí?, A y B, ¿sí?, estos dos vectores A y B, entonces el producto vectorial de esos dos vectores me va a dar otro vector que va a ser perpendicular, ¿sí?, la dirección va a ser perpendicular al plano que forman estos dos vectores, ¿sí? Entonces, si yo apoyo la mano sobre ese plano, ¿sí?, cierro los cuatro dedos y dejo el dedo pulgar, ¿sí?, levantado, entonces, si yo hago el sentido, ¿sí?, como en el ejemplo este que estamos viendo acá, ¿sí?, en este ejemplo ustedes cierran el puño y van a ver que si van desde A a B, giran, ¿sí?, entonces el dedo pulgar queda hacia arriba, entonces ahí les está dando el sentido, ¿sí? Entonces el vector A por B va a estar en la dirección perpendicular al plano formado por AB y en sentido hacia arriba, ¿sí? Fíjense que si yo cambio el sentido de la multiplicación, hago B por A, voy a tener que doblar un poquito el brazo, ¿sí? Entonces voy a ir en el sentido de B hacia A y fíjense que el dedo pulgar les va a quedar hacia abajo, ¿sí?, como en la figura que ustedes lo están viendo ahí, ¿sí? Entonces, en el caso este, en el primer caso, estamos yendo desde A hacia B, estamos girando así la mano, ¿sí? Entonces, en este caso, desde B hacia A, desde B hacia A. Ese sería el sentido de giro que está dado por estos dedos. Y este dedo lo que me está dando es el sentido del vector resultante B por A, ¿sí?, B producto vectorial A. Entonces, con la regla de la mano derecha nosotros podemos ver, ¿sí?, en qué sentido está el vector resultante de ese producto vectorial. Veamos ahora una forma alterna o una forma distinta, ¿sí?, de calcular el producto cruz o producto vectorial, ¿sí? Hasta ahora lo veníamos calculando con las componentes de los vectores A y B, ¿sí? En este caso vamos a considerar A y B dos vectores distintos de cero que no son paralelos entre sí. Entonces el producto cruz de A y B es A producto cruz B es igual a el módulo de A por el módulo de C por el seno de tita. Bastante parecido a lo que veíamos con el producto punto, ¿sí? Pero acá estamos trabajando con el seno. Y todo eso, que es un número, todo eso, lo multiplicamos por un vector n, ¿sí?, donde tita es el ángulo entre los vectores tal que varía entre 0 y pi, y n es un vector unitario perpendicular al plano de A y B con dirección dada por la regla de la mano derecha, como veníamos trabajando, ¿sí? Entonces, esta es una forma de calcular el producto vectorial distinto al que veníamos trabajando, que era con la forma de las componentes. Entonces, de acuerdo a la fórmula obtenida, ¿sí?, la forma alterna del producto cruz, teníamos que A A, ¿sí?, por B era igual al módulo de A, al módulo de A por el módulo de B
por el seno de tita, ¿sí? Que es el ángulo que comprende estos dos vectores, todo esto por n, ¿sí? Donde n, ¿quién era? Un vector unitario, ¿sí? Unitario. O sea que el módulo de n es 1, ¿sí? Pero tiene la particularidad de que es perpendicular al plano que forma A y B. Y si yo tengo un vector A y un vector B, ¿sí? Que forman un plano, entonces A por B va a estar en la dirección perpendicular. ¿En qué sentido? Si yo hago A por B, A está allá atrás y B está como para acá adelante, ¿sí? Entonces tendría que hacer con la regla de la mano derecha, ¿sí? Y en ese caso iría A por B, iría hacia abajo, ¿sí? Y si hago B por C, con la mano hagan y van a ver que el dedo pulgar va a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces B por A me va a quedar hacia arriba, ¿sí? Entonces, si yo tengo que A producto vectorial B me queda, ¿sí? El módulo de A por el módulo de B por el seno de tita por un vector unitario, ¿cuál sería entonces el módulo de ese producto vectorial? El módulo de ese producto vectorial va a ser igual al valor, ¿sí? El módulo, ¿sí? De ese producto vectorial va a ser igual al directamente el valor que está multiplicando a ese vector unitario, ¿sí? O sea, va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de tita, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos ver, ¿sí? Que esto es igual a esto? Fíjense que tenemos el módulo de un producto vectorial, podemos trabajarlo, ¿sí? Miembro a miembro, ¿sí? Elevamos al cuadrado, ¿sí? Ambos miembros, entonces me va a quedar. Por un lado vamos a trabajar el primer miembro, ¿sí? El primer miembro vamos a considerarlo el módulo de A por B elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Esto a qué me va a quedar igual? A producto vectorial B, ¿se acuerdan que era lo siguiente? Bueno, acá escribí la expresión que me quedaría el producto vectorial, ¿sí? De A por B elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta sería la expresión que me queda, que si desarrollamos, ¿sí? Cada uno de estos cuadrados, ¿sí? Me va a quedar la siguiente expresión. En el primer término me va a quedar, fíjense que tenemos el cuadrado de un binomio, ¿sí? Que resta. Entonces va a ser, este sería una de las bases y esta sería la otra de las bases de ese binomio. Entonces me va a quedar la A2 por B3 al cuadrado, ¿sí? Que ese cuadrado distribuye a cada uno de estos números, menos dos veces el primer término por el segundo del binomio, o sea, me va a quedar 2 A2 B3 A3 B2, ¿sí? Más el cuadrado del segundo término, o sea que me va a quedar A3 al cuadrado por B2 al cuadrado, ¿sí? Bien, me va a quedar esto más, hacemos lo mismo con estos dos términos, ¿sí? Bueno, ahí puse pausa y lo escribí para que no se vaya tanto tiempo en el video, pero es siempre desarrollar el cuadrado de esos binomios, ¿sí? Y vamos a llegar a esta expresión. Ahora, este es el análisis del primer miembro, ¿sí? De esta expresión. Veamos ahora, hagamos un análisis del segundo miembro, ¿sí? El segundo miembro me debería quedar el módulo de A, ¿sí? Por el módulo de B por el seno de tita, ¿sí? Todo eso también elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, me va a quedar
este cuadrado tenemos un producto adentro, o sea, es lo mismo que decir el módulo de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado por el seno cuadrado de tita, ¿sí? Y bien, si esto lo podemos reacomodar de manera de decir que es lo mismo que decir el módulo, ¿sí?, de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado. El seno cuadrado de tita es lo mismo que decir, por la relación trigonométrica, 1 menos coseno cuadrado de tita, ¿sí? Y esto es lo mismo a decir, a ver, vamos a borrar un poquito. Vamos a continuar de esta parte, vamos a continuar un poquito acá arriba. Entonces, esta expresión que teníamos acá es lo mismo a decir el módulo de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado, ¿sí?, por en este caso me va a quedar menos el módulo de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado por el coseno cuadrado de tita, ¿sí? Simplemente acá lo que se hizo fue una distributiva, o sea, tenemos todo esto que es un número, lo multiplicamos por 1 que me da el mismo valor, ¿sí?, y luego lo multiplicamos por menos coseno cuadrado de tita que me daría toda esta parte de acá, ¿sí? Bien. Ahora veamos lo siguiente. El módulo de A al cuadrado, ¿sí?, por el módulo de B al cuadrado menos todo esto que tenemos acá. ¿A qué les parece? ¿A qué suena? Fíjense, el módulo de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado por el coseno de tita al cuadrado. Si yo saco el cuadrado, estamos hablando del producto punto, ¿sí? Producto A, punto B, ¿sí? Y esa expresión elevada al cuadrado. Igual seguimos acá, ¿sí? Entonces ahora, si lo trabajamos a estos vectores con sus componentes, me va a quedar el módulo de A al cuadrado, me va a quedar A1 al cuadrado, ¿sí?, más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, y tenemos que esto me va a quedar multiplicando al módulo de B al cuadrado, ¿sí?, que era B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado, menos el producto punto elevado al cuadrado. Que esto, recuerden que era el producto punto entre dos vectores, era el producto componente a la suma de los productos componente a componente. O sea, me va a quedar A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Mantenemos el cuadrado. Bueno, y ahora quedaría desarrollar este cuadrado, ¿sí? Tenemos el cuadrado de un trinomio, ¿sí? Entonces, desarrollando toda esta expresión, ¿sí?, vamos a llegar a la siguiente expresión que la voy a dejar escrita enseguida. Bien, aquí dejo escrita, ¿sí?, cómo quedaría esta igualdad, pasaría a toda esta expresión, ¿sí? Les dejo a ustedes, ¿sí?, por ahí hay algún pasito que está omitido acá que se puede hacer. Pueden desarrollar el cuadrado, ¿sí?, de este trinomio, o pueden hacer una distributiva entre
entre este trinomio por este mismo, ¿sí? Y luego y a esta expresión, ¿sí? O sea, este cuadrado, ¿cómo lo desarrollan? A toda esta expresión la multiplican por sí mismo, ¿sí? Haciendo distributiva. Y a este trinomio lo multiplican por este, también haciendo la distributiva. Y cuando reagrupen todo, ¿sí? Les va a quedar exactamente igual a esto, ¿sí? Pueden ver que este término es lo mismo, ¿sí? Que todo este término que tenemos acá. O sea, el primer miembro, ¿sí? Elevado al cuadrado es igual al segundo miembro elevado al cuadrado. Por lo tanto, se cumple, ¿sí? Y se verifica que lo importante que estamos diciendo acá, pudimos demostrar entonces que el módulo, ¿sí? De A producto vectorial B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de θ, ¿sí? Esto es lo importante. Podemos acá ver una de las tantas aplicaciones que tiene el producto vectorial, ¿sí? Para determinación de áreas de paralelogramos, ¿sí? Sabemos que el área de un paralelogramo, ¿sí? Es la base por la altura, ¿sí? Si consideramos dos lados de ese paralelogramo como dos vectores, ¿sí? Entonces podemos ver que podemos formar un paralelogramo con esos dos vectores, trazando las paralelas, ¿sí? Por las reglas del paralelogramo. Y la base, ¿sí? La distancia desde el origen, ¿sí? Hasta el extremo de B es igual al módulo de B, ¿sí? Y la altura, fíjense que si nosotros tenemos el módulo de A y el módulo de B, a θ lo conocemos, que es el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces la altura, ¿sí? Acá estamos formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces este lado va a ser igual a ¿quién? O sea, h va a ser igual al módulo de la hipotenusa, o sea, el módulo de A, que sería la hipotenusa de ese triángulo, por el seno de θ, ¿sí? Estamos haciendo referencia al lado opuesto del ángulo θ. Entonces h va a ser igual al módulo de A por el seno de θ, ¿sí? Entonces podemos decir que el área, ¿sí? De ese paralelogramo va a ser igual a ¿quién? ¿Sí? A la base, que es el módulo de B, por la altura, que es h. O sea, la base, que es el módulo de B, por h, que h vale el módulo de A, ¿sí? Por el seno de θ, ¿sí? Esto es un numerito, un número, y esto es un número. O sea que el producto, esto lo podemos intercalar. Esto es lo mismo que decir el módulo de A por el módulo de B por el seno de θ. Y esto no es otra cosa que decir el módulo del producto de A por B, ¿sí? O sea que si yo tengo dos vectores A y B que me forman un paralelogramo, puedo calcular el área de ese paralelogramo utilizando el módulo, ¿sí? Del producto vectorial. Esto es el área del paralelogramo, ¿sí? Y si yo quiero calcular el área de un triángulo, pueden ver acá la gráfica, ¿sí? Va a ser, ¿qué particularidad ven si tengo un triángulo? ¿Sí? O sea, si A y B son dos vectores que me forman un triángulo, ¿sí? El triángulo que me está formando es esta línea y esta línea. ¿Qué relación tiene con el paralelogramo que vimos en la figura anterior? Acá lo tenemos graficado ese paralelogramo. Pueden ver que es exactamente la mitad, ¿sí? Entonces, el área, ¿sí? Del triángulo formado por esos dos vectores va a ser igual a ¿cuánto? Al módulo de A por B, producto vectorial, ¿no? Sobre 2. ¿Sí? Sería la mitad del paralelogramo que conforman esos dos vectores.
Veamos ahora el caso, ¿sí?, donde tenemos un producto punto y un producto cruz, ¿sí? Por ejemplo, si consideramos tres vectores A, B, C, ¿sí?, y hacemos entonces el producto A, producto punto, B, producto vectorial C, ¿sí? Bien, esto si lo trabajamos con las componentes, ¿cómo me quedaría? El vector A sería la componente A1 por el versor I, más A2 por J, más A3 por K, ¿sí? Y me quedaría el producto punto, ¿sí?, de el producto vectorial entre B y C. O sea que entre B y C quedaría entonces B por C sería B2, B3, C2, C3 en determinante por el versor I, ¿sí?, menos el determinante de B1, B3, C1, C3 por el versor J, más el determinante de B1, B2, C1, C2 por K, ¿sí? Bien, si realizamos la operación, ¿sí?, si trabajamos esto un poquito, vamos a ver que llegamos hasta A1, ¿sí?, porque acá se puede hacer distributiva. Entre este vector y este vector se puede hacer distributiva, pero fíjense una cosa. ¿Qué pasa cuando yo hago este término, lo multiplico por esto? Es el primer término de acá, lo multiplico por este término. A1 por todo el determinante, ¿sí?, me va a quedar justamente ese valor, A1 por el determinante de B2, B3, ¿sí?, C2, C3. ¿Y qué sucede cuando yo multiplicaba de forma escalar, ¿sí?, o sea, hacía el producto punto entre un vector por sí mismo? Me daba el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Y en este caso, ¿sí?, como estamos trabajando con versores, ¿sí?, entonces el versor I por el versor I me va a dar 1, ¿sí? O sea que todo esto me va a quedar A1 multiplicado por el determinante por 1, ¿sí? En la multiplicación 1 es el neutro, no lo ponemos directamente, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos este término, ¿sí?, lo multiplicamos por esto, se me va a cancelar directamente por el producto de los versores, porque si yo hago el versor I por el versor J con el producto escalar, recuerden que estos versores son perpendiculares entre sí, ¿sí? Entonces ese producto se me va a hacer 0, ¿sí?, porque me va a quedar I por J va a ser 0, y más allá de lo que valga A1 y de lo que valga todo este determinante, todo ese término se va a cancelar, ¿sí? Lo mismo sucede si yo hago este producto, ¿sí?, de A1 por el versor I por todo este determinante por el K. Ya el versor I con el versor K, como son perpendiculares, el producto punto me va a dar 0, ¿sí? Entonces ese término se cancela. El segundo término entonces va a ser el A2 por J. Si yo este término lo multiplico por el primero o por el tercero, bueno, se me va a cancelar. Por lo tanto me va a quedar A2, sería esto menos, A2 por el determinante de B1, B3, C1, C3, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con esto, ¿sí? El término A3 por K, al multiplicarlo por este término se me va a hacer 0,
porque me va a quedar multiplicando de manera escalar el versor K con el versor I, y con este término también, perdón, con el segundo término, con este término también se va a hacer 0, ¿sí? Porque K por J vale 0 en producto escalar. Entonces me va a quedar más A3 por el determinante de B1, B2, C1, C2. Y si vemos un poco, ¿sí? ¿A qué se asemeja toda esta expresión? Fíjense que es similar, ¿sí? A el producto, ¿sí? Perdón, al determinante de A1, porque esto me queda A1 por todo este determinante, se me va a quedar A1 por todo ese determinante, menos, ¿sí? A2 por este determinante, más A3 por ese determinante. Fíjese que si nosotros colocamos en el primer renglón las componentes del vector A1, en el segundo renglón, ¿sí? las componentes de B, y en el tercer renglón las componentes de C, este es equivalente, ¿sí? Entonces, el producto mixto, ¿sí? lo podemos determinar, el producto mixto lo podemos determinar como, o sea, lo podemos calcular a través de un determinante, ¿sí? Donde en cada uno de los renglones, ¿sí? vamos poniendo las componentes de cada uno de los vectores. Y podemos ver, ¿sí? que el producto de A por B por C, ¿sí? A por B por C, ¿sí? es igual a decir A por B por C, ¿sí? Muchas veces también esto se lo expresa directamente como A, B, C, ¿sí? Eso ya directamente lo podemos, que queda explícito, digamos, de que es un producto mixto, ¿sí? Bien, y bueno, tenemos algunas propiedades dentro del producto mixto. Eh, tenemos la propiedad cíclica, ¿sí? O sea, nosotros vamos a decir que A por B por C es igual, ¿sí? a A por B por C, es lo mismo que decir B por C, B por C por A, ¿sí? Vamos dando la vuelta, digamos, tiene que ser cíclico, ¿sí? O es lo mismo que decir C por A por B, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? a considerarlo en el sentido contrario, ¿sí? O sea, si yo considero C por B por A, C por B por A, ¿sí? me va a quedar un valor opuesto a esto. Ahora con el producto mixto vamos a determinar el volumen de un paralelepípedo, ¿sí? Recuerden que el volumen del paralelepípedo es el área, ¿sí? de la base, ¿sí? que sería esto que tenemos acá, multiplicado por la altura, ¿sí? Entonces, el área de esa base, si yo tengo dos vectores B por C, ¿sí? si tengo dos vectores B por C, entonces el área de ese paralelogramo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como el módulo del producto vectorial, ¿sí? de B por C. Esto sería el área, ¿sí? de la base, ¿sí? ¿Y la altura cómo la determino? Fíjense que la altura sería esto que tenemos acá, ¿sí? O sea, sería lo mismo que poner desde este punto hasta este punto, ¿sí? Ahora bien, fijémonos, si yo hago B por C, ¿sí? en este sentido, tengo un ángulo θ, ¿sí?
Entonces, si ustedes se fijan con la mano derecha, el sentido va a ser hacia arriba, ¿sí? El sentido del vector resultante B por C, ¿sí? Va a ser perpendicular al plano que forman B y C. Entonces, si yo al vector A lo proyecto sobre ese vector B por C, me va a quedar este vector que tenemos acá, ¿sí? Me quedaría ese vector. Que el módulo de ese vector es igual a la componente del vector A sobre el vector B por C, ¿sí? Entonces, esa será la altura, ¿sí? O sea, la componente del vector A sobre B por C, me queda la altura. Entonces, si yo hago el producto del área de la base por la altura, ¿sí? Me va a quedar el volumen del paralelepípedo, ¿sí? O sea que me va a quedar B por C por la componente, ¿sí?, del vector A sobre el vector resultado del producto vectorial de B por C. ¿Sí? Bueno, y la componente, vamos a ponerlo acá, me queda B por C y me queda que la componente del vector A proyectado en B por C, esto me queda que es igual a, ¿sí?, por 1 sobre B por C, ¿sí?, en su módulo, esto es un vector unitario, ¿sí?, por B por C, ¿sí? Entonces, fíjense, esto no es otra cosa que decir la norma, ¿sí?, de A por B por C, ¿sí? Porque esto y esto valen lo mismo, ¿sí? Entonces me va a quedar el A por el B por el C. Entonces, esto no es otra cosa que el producto mixto, ¿sí? Entonces, podemos determinar el volumen de un paralelepípedo utilizando la herramienta matemática del producto mixto, ¿sí? Debe ser realizado, ¿sí?, en valor absoluto, porque estamos calculando un volumen, ¿sí?, que debe tomar valores positivos, ¿sí? Así que siempre hay que considerar el valor absoluto, ¿sí?, del producto mixto. Queda claro que el producto mixto me da siempre como resultado un número, ¿sí?, un escalar, un valor numérico, un número real, ¿sí?, que si me da un número real negativo, el volumen no puede ser un valor negativo, ¿sí? Por eso entonces consideramos el valor absoluto del producto mixto. Bueno, y veamos ahora lo que son, qué sucede con el producto mixto cuando tenemos vectores coplanares, ¿sí? O sea que tenemos sobre un mismo plano, ¿sí?, tres vectores. Entonces, suponiendo A, ¿sí?, B y C, ¿sí? Pensemos que estos tres vectores son coplanares. Entonces, entre los tres vectores no pueden formar un paralelepípedo. O sea, el volumen del paralelepípedo sería cero, porque me van a formar un plano, justamente son coplanares, o sea, están en el mismo plano estos tres vectores. Entonces, esto implica que el producto, ¿sí?, el producto mixto A, B, C va a ser igual a 0 si solo si esos tres vectores, ¿sí?, A, B y C son coplanares.
¿sí? O sea, el sentido que le podemos dar al resultado, esto es un número, ¿sí? Es un número que es el resultado del producto mixto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un producto mixto entre tres vectores y su resultado es 0, significa que esos tres vectores están en el mismo plano. Bien, esto lo pueden comprobar ustedes mismos haciendo A por B por C, ¿sí? Y esto igual a 0. ¿Qué va a suceder con estos tres vectores para que esto, o sea, qué condición tienen que cumplir los tres vectores A, B y C para que ese resultado me dé 0? Bien, hemos trabajado entonces hasta acá con la segunda parte de vectores, donde hemos visto producto vectorial, ¿sí? Con, bueno, su definición, ¿sí? Sus propiedades, ¿sí? Sus aplicaciones, ¿sí? Y bueno, algunos ejemplos de los cálculos de producto vectorial entre vectores, ¿sí? Recordamos que el producto vectorial, ¿sí? Nos da como resultado, el producto vectorial entre dos vectores nos da como resultado un vector, ¿sí? Y por otro lado, también vimos lo que es el producto mixto, ¿sí? Con también su definición, ¿sí? Cómo se obtiene, bueno, aplicaciones, ¿sí? Como por ejemplo para determinar el volumen de un paralelepípedo y para determinar cuando tres vectores son coplanares, ¿sí? Y recuerden que el producto mixto me da como resultado un número. Bien, finalizamos acá entonces la segunda parte de vectores.